Muy buenas tardes, aquí estamos con Elsa, ya preparadas para nuestro encuentro esperado de los días jueves. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Bien, Silvia, ¿y vos cómo estás? Bien, muy bien. A la expectativa de a ver qué profeta nos traes hoy, con quién vamos a trabajar y la conexión con todo lo otro que hemos visto hasta ahora en estos meses, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos hiciste alguna indicación de fechas, siglos? Porque en un sentido vamos para adelante, volvemos para atrás, estamos paseando por los profetas, ¿no es cierto? Claro. En algún momento podríamos hacer un repaso, ahora que ya nos falta muy poquito para terminar con los profetas hasta el siglo VII y ya entrar en los dos mayores, Daniel y Ezequiel, que son posteriores, ¿no es cierto? Son de la época de Babilonia. Podríamos hacer un repaso para volver a ubicarnos, por lo menos en el siglo, al siglo que corresponde en cada uno. Es muy lindo tener el contexto, quién era contemporáneo con quién, como ahora va a surgir algún detalle en el de hoy, que hoy tenemos el profeta Joel. Joel, bienvenido Joel. Sí, gran profeta, un libro cortito, pero un libro extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Terrible en una profecía de juicio, pero de esperanza y de derramamiento de espíritu, del espíritu, de, de que el Señor nos va a reponer todo lo que hemos perdido. Es extraordinario, extraordinario el profeta Joel. Así como alguno era difícil encontrar pasajes más motivadores porque eran como demasiado negativos, ¿no es cierto? Su mensaje, vos decís que en Joel hay más esperanza. Joel en realidad parte de un momento muy crítico, un momento terrible, un momento de unas mangas de langostas, pero tremendas, de ahí parece que reales, pareciera que reales, y de ahí pasa a un ejército de langostas que sería ya de tipo apocalíptico, ¿no? Y habla de el día de la ira del Señor y también de los pedidos, como siempre, los pedidos de arrepentimiento que da el Señor hasta último momento, y parece que ya es el último pedido y vuelve a dar otro. ¿Y cuál va a ser la bendición final, no? La bendición final. A veces no se puede escapar al castigo, pero sí hay un remanente que se salva y que es bendecido por el Señor, porque es el deseo de su corazón. El deseo de su corazón sería salvar a todos, pero es imposible, porque el Señor es justo. Así que podemos empezar, si querés, con Joel. Adelante. Y, bueno, leyendo el versículo 1 del capítulo 1, vemos que solamente nos dice, la Biblia nos dice el nombre del padre. El padre se llama Petuel. En los 3 capítulos del libro de Joel, solo es mencionada la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá. No hay datos sobre los reyes que estaban gobernando en ese momento, no hay datos sobre otros profetas, como en algunos libros proféticos se dice, sí, tal profeta dijo, entonces hay una relación. Entonces, entre los eruditos que estudian el tiempo en el que el profeta dio su profecía, tuvo su llamado, no hay coincidencias. Algunos lo ponen como un profeta muy antiguo, inclusive un poquito antes de Amós, que Amós sería el primer profeta con libro, como llamamos nosotros, ¿no? Profeta de escritor. Casi entre Amós y el último tiempo de Eliseo. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, ¿no es cierto? Casi el siglo IX antes de Cristo. Otros eruditos lo ponen que sería un libro post
exílico. Las razones son unas razones profundas, razones de idioma. Nosotros vamos a adoptar la idea de que es antiguo, que es contemporáneo, pero un poco anterior inclusive a Amós, especialmente porque tiene una frase, hay varias razones, pero tiene una frase, el profeta Joel, en donde dice, rugirá Jehová desde Jerusalén. Eso mismo lo hemos visto cuando vimos la palabra esa tan fuerte, rugirá Jehová, ¿no? Como un león. Eso mismo lo hemos leído en Amós, y los expertos piensan que un poco lo tomó Amós de Joel, que lo había leído ya o que lo había escuchado. También otra razón para tomarlo como un libro más antiguo, digamos, es el hecho de que no nombra a los asirios ni a los babilonios. Si no nombra a los asirios y babilonios, la consecuencia sería, entonces no es del siglo VIII ni es del siglo VII. El siglo VII está lleno de Babilonia, ¿no es cierto? De Babilonia como el principal enemigo que tiene el pueblo de Dios. Y sí nombra pueblos muy antiguos, porque nombra, después lo vamos a leer, pero lo decimos así en general, nombra a Tiro y Sidón, a los fenicios. Tiro y Sidón eran muy antiguos. De Sidón era princesa la reina, la que después fue reina de Israel, la reina Jezabel, casada con el rey Acab. ¿No? También nombra a los filisteos ya habían sido derrocados en el tiempo de David, después se liberaron bastante en el tiempo del rey Joram. Por eso la mayoría, o los que yo he tenido oportunidad, las Biblias que tengo y los libros de comentarios, los situarían en ese tiempo, ¿no? Entonces vamos a comenzar la lectura desde el capítulo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Esa es la única referencia, no nombra ni el rey, ni habla de reyes, en ningún momento dice el rey. La invasión de langostas. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. ¿Perdón? Digo que todo, se comieron todo, se comieron hasta el final. todo. Despierten borrachos y lloren, dice el versículo 5. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó para siempre. Pareciera que está hablando en un primer momento que parte de una realidad, de una verdadera invasión de langostas que asoló toda la zona. Asoló toda la zona no solamente por el número de las langostas, sino por aparte de la gran cantidad, como que fue una invasión muy larga, o quizás 4 invasiones sucesivas, ¿no? Y me gustaría que leyeras el versículo 4 en Reina Valera, porque ahí les da nombres a los distintos, que no se sabe si son los distintos estadios en que va creciendo la langosta, o son distintos episodios seguidos, ¿no? Consecutivos.
Claro, y es un versículo muy conocido Por en eso, Reina Valera. Lo sí, que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Me parece un había trabalengua. quedado. Claro, exactamente. Algunos dicen que son distintos estadios en el crecimiento del insecto y Claro. otros que por ahí pueden ser que eran de tal magnitud y duraba tanto la invasión que tenían orugas, es decir, había de todo en distintos estadios del crecimiento, ¿no? Qué bárbaro. Eh, También me llamó la atención que cuando dice en el 5, versículo 5, despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Después en el mismo libro, en el otro capítulo, vamos a ver que el vino dulce es una bendición. Está hablando de excesos o de personas que son autoindulgentes, toman sin medida, y no solamente eso, quizás yendo más allá, que son manejados por los sentidos, ¿no? El sentido del sabor, del olor. También se puede interpretar así cuando dice ser lleno del Espíritu y no de vino, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por ahí se puede estar refiriendo no solo a lo que no presten atención a lo que captan por medio del sentido, sino a lo que viene del Espíritu. Qué bueno. Bien. Muy, muy interesante. Después, en el versículo 10, vemos que los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Esto ya está hablando de una sequía. Es decir, aparte de las langostas, hay una sequía que para un pueblo agricultor y ganadero, la sequía es tremenda, ¿no es cierto? No había industrias en esa época, salvo las artesanales. Dice, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense ustedes también labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. Y el 12, mira cómo termina el versículo 12, dice, comienza, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Es decir, no había alegría, no había cereales, no había frutos, la tierra estaba reseca. Seguimos leyendo, avanzamos un poquito, en el versículo 13 vemos la gran importancia que se le da a los sacerdotes, más que a los reyes y a los príncipes, a los sacerdotes. Vístanse de duelo y giman sacerdotes. Lamentense ministros del altar, es decir, todos los que estaban colaborando, ¿no es cierto?, para la parte cúltica. Vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto. Hay duelo, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Es decir, no había ofrendas al Señor. Por lo tanto, tampoco los sacerdotes tenían su comida, que ellos la separaban, ¿no es cierto?, de las ofrendas. Claro. Todos los servidores del templo, ¿no? Entréguense al ayuno, esta es la recomendación, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Y acá se extiende un poco más, extiende el horizonte del que está hablando, porque dice, sale de una gran invasión de langostas, y el versículo 15 dice, ay de aquel día. Cuando vemos en los profetas que dice, ay de aquel día, se está refiriendo a días tremendos, a días de la ira del Señor, a días de juicio de Dios, ¿no?
Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Y vamos a avanzar un poquito hasta el versículo 19 del capítulo 1. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Puede ser fuego producido por la sequía o fuego porque las langostas tienen un tinte rojizo y en esa multitud, aparte de verse oscuro, se vería como que una nube rojiza, ¿no? Las llamas han consumido como que si hubiera un incendio, aunque también lo podría haber habido por la sequía, ¿no? Claro. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Vamos entonces al capítulo 2, y en el capítulo 2, acá está la mirada hacia el futuro. Comienza diciendo: toquen la trompeta en Sion, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen los habitantes del país, porque ya viene el día del Señor, en realidad ya se acerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad. Mira, cuando habla de tinieblas y oscuridad, está hablando en realidad, es una figura de aflicción, claro, de sufrimiento. Y acá aparece la aurora, pero la aurora amanece y ahí se ve estos hombres y esto que se acerca, que tienen primero forma de hombres, después de caballos, después de hombres que entran por las ventanas, asolando todos los territorios. Esta es la profeta de la profecía que estamos hablando del día del Señor, ¿no? Pero en el versículo 13 del capítulo 2 hay otra exhortación al arrepentimiento, como estaba diciendo yo al comienzo. Dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Otra vez un llamado, ¿no? Porque la costumbre era rasgarse las vestiduras, y lo que les dice es que ablanden el corazón, que se rasguen el corazón para que puedan entender a Jehová y puedan buscarlo al Señor, ¿no? Porque el Señor puede... Qué buena descripción del arrepentimiento, ¿no? Es este llamado. ¿No? Exactamente. Nos presenta un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón como con una caja fuerte. Dice: rásguenlo, rómpanlo, para que entonces pueda entrar la palabra del Señor, puede entrar su verdad y sus enseñanzas. Ahí convoca otra vez en el versículo 14, a una gran asamblea, y dice en el 16: congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Tan importante es lo que va a suceder, que tienen que clamar hasta los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado, es decir, los novios que recién se han casado o están por casarse, que se reúnan a esa asamblea, y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Me hizo acordar a las palabras de Moisés, cuando le dijo: no castigues así al pueblo, porque los egipcios, si tienen que volver, van a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿No? ¿Qué Dios lo sacó de acá? ¿No? Después viene una palabra una respuesta del Señor. Evidentemente hay un arrepentimiento futuro, quizá, muy grande, porque el Señor
hace una respuesta y es una respuesta de restauración preciosa. Mire, primero habla de una restitución material. Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Es decir, al Mediterráneo, el occidental, y al Mar Muerto será, ¿no? El oriental. Y vamos a ir entonces al versículo 25. Dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Todo restituirá el Señor. Todo eso que se había perdido materialmente, de lo material, el Señor lo restituirá. Y lo que más me llamó la atención es que dice, yo les compensaré a ustedes, es decir, les restituiré los años. Es decir, esos años que tuvieron con ese sufrimiento, el Señor los va a restituir de alguna manera. Es extraordinario esto, ¿no? El Señor restituye no solo lo material, sino los tiempos que hemos vivido en conflicto, en prueba, en error, inclusive en error, ¿no? Vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito. Que ya nos queda. Y después continúa los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, los que habíamos hablado, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Entonces vamos a pasar al versículo 28. Primero estuvo hablando sobre la bendición material, sobre la restitución de lo material, la restauración de lo material. Y ahora, en el versículo 28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. Fíjate, Silvia, el derramamiento del espíritu no hace diferencias de sexo, ni de edad, ni de rango social. Claro. Es decir, va a venir para todos. Entiendo que para todos los que acepten al Señor. Vamos a ir a cuando comenzó este derramamiento, porque antes el Espíritu era que le venía a los profetas, a los líderes, ¿no es cierto? Le vino a David, inclusive hasta Saúl, pero acá habla de un derramamiento general. Y podríamos leer en Hechos 2, 17, 21, que es tomada, es citado Joel en este pasaje, el pasaje de Joel que estamos leyendo. ¿Y lo leo en Reina Valera para ver el contraste? Sí, dale, bueno. Sí. Pedro dice, 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mirá, lo tomó exactamente de Joel, y estamos hablando de un comienzo del derramamiento del Espíritu, porque el Espíritu se sigue derramando, es una fuente inagotable, ¿no es cierto? No es, por supuesto, Pedro se refiere, y nos referimos siempre al día de Pentecostés, como el derramamiento del Espíritu. Claro. Pienso que debería ser el día del inicio del derramamiento del Espíritu, porque el Espíritu se derrama sobre todo la persona que acepta al Señor
y que lo reconoce como Señor y Salvador, el Espíritu viene a él. Y viene y lo llena hasta que rebalsa, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Vamos a ir entonces ahora, y en el versículo 32 del capítulo 2, y todo, dice, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y sigue, ¿no? Pero no me quiero extender más, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, quiere decir, será salvo, Romanos 10:13. Claro, claro. Es decir, el invocarlo no menciona, no es la mención, sino el decir, creo en Cristo, creo que es mi Señor y es mi Salvador y vino y murió por nosotros, ¿no? Esto también supongo yo que Pablo lo leyó en Joel, ¿verdad? Se fundamentó en el libro de Joel. Con respecto al capítulo 3, vamos a decir así en general, que es un libro, es un capítulo en donde habla del juicio de las naciones, sobre todo las naciones que han sido instrumentos de Dios para castigar a su pueblo, castigar a Israel por su mal comportamiento. Y en el versículo 4 dice, ahora bien, Tiro y Sidón y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra de mí? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata, y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Es decir, todo lo que le han hecho al pueblo de Judá, Dios dice, me lo han hecho a mí. Me lo han hecho a mí, ¿no? Como David, cuando se arrepintió de su pecado, dice, he pecado contra ti. No dice, he pecado contra el marido de mi actual mujer. Dice, pecado contra ti. Tenemos que tener en cuenta eso de cuanto se hace malo a las personas, uno lo está haciendo, en realidad, se lo está haciendo al Señor, ¿no? Y sigue el tema los hace como un desafío a las naciones, vengan, dice, vengan. Ya estamos en la literatura apocalíptica, escatológica, ¿no? Como habla del apocalipsis, de esa lucha final en donde van a venir todos los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Vengan y acérquense, y dice, transformen, el versículo 10, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy un valiente. Les está diciendo a las naciones malas, a las naciones paganas, vengan con todas sus armas y van a ver quién es el vencedor. Bien, bien. Bueno, da ganas de seguir y seguir, pero nuestro tiempo es limitado. Sí, así nuestro tiempo. Bueno, hay que leer, ir a leer Joel. Gracias, Elsie, muchas gracias por esto, por este estímulo para leer a fondo. Para leerlo, sí, hay que leerlo porque siguen las bendiciones para el pueblo de Israel, que somos nosotros. Nosotros somos el nuevo Israel, la iglesia es el nuevo Israel, el Israel ideal de Cristo, que es el que vino a fluir como agua viva para todos. Amén, amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos mañana, seguimos todos los días abriendo la Biblia y seguimos toda la programación de este día. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego.